Hola hermanos y amigos todos, reflexionando lo que Jesús quiere y piensa Él que nos interesa para saber que Él es el Mesías, el Salvador del mundo. Te recuerdo que estamos en la segunda semana de Cuaresma del año 2018. El vídeo para nuestro orden es el número 87. Es 26 de febrero, hace frío y es lunes. Recordando el tiempo de Cuaresma, que es el ciclo B de la liturgia de la Iglesia Católica. Es Lucas en el capítulo 6 del 36 al 38 nos dice en este relato muy breve pero lleno de contenido lo siguiente. Lo escuchamos con atención, no solo de los oídos, sino del corazón, porque la mente a veces nos traiciona mucho. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos algo muy imprescindible: ser compasivos como vuestro Padre es compasivo. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os verterá una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. Y esto es lo mejor: la medida que uséis, la usarán con vosotros. Yo le llamo esto chapó, aparte de ser palabra del Señor. Donde Mateo había escrito, y lo hemos oído antes, ser perfecto como vuestro Padre es perfecto, en Mateo 5, versículo 48, Lucas invita a ser compasivos. La exigencia de perfección suele producir resultados opuestos a los buscados, por cuanto introduce a la persona en una dinámica perfeccionista, siempre insatisfecha. Al proponer metas que no se hallan a su alcance, se pasan de la raya. Más que perfecto, el ser humano está llamado a ser completo, es decir, a abrazar su realidad entera, sin desechar nada, completo. De ahí que la perfección pueda entenderse como la aceptación de toda la verdad.
desde esta perspectiva, significativamente perfección y compasión se encuentran. Es precisamente la compasión en su sentido más genuino al que nos permite aceptar toda la realidad en nosotros mismos y en los demás. Porque mientras estamos situados en el ego, en el egoísmo, cualquier cesión o donación a otros la veremos como pérdida e ignorancia. La sabiduría, sin embargo, viene a decirnos todo lo contrario. Recibes lo que das. La conclusión a la que llegamos es radicalmente diferente a tenor del punto de partida, que tiene que ver con nuestra propia autocomprensión. Es decir, si me percibo como un yo separado, habré de buscar, en primer lugar, los intereses del propio yo. Si por el contrario comprendo la unidad que somos y me experimento como radicalmente no separado de los otros, veré el bien de ellos como propio y su necesidad como si fuera mía. En este sentido, son sabias las palabras que nos ha dicho Jesús de Nazaret, el sabio por excelencia. En esta unidad que constituye nuestra verdadera identidad, cuando perdono, soy perdonado, y cuando doy, recibo. Tales palabras encuentran fácilmente eco en nuestro interior, si tenemos atención, a pesar incluso de nuestras resistencias cotidianas o de nuestra dificultad para llevarlas a cabo, porque parece indudable que hay en nosotros un anhelo dotado de sabiduría que, aunque se le escape a nuestra mente, clama justamente por vivir aquello a lo que las palabras de Jesús remiten. Chapó. De aquí la pregunta hoy: ¿cómo resuena en mí esas palabras de Jesús? Si la escucho solamente a través de la mente, malo. No la entenderé fuertemente. Si las escucho y presto atención en el interior, en el silencio, en el corazón, tal vez lleguemos a entenderlas. Pero viendo esta situación concreta que nos dice lo que somos cada uno, la psicología de nuestra vida, Jesús propone en este resumido programa la idea capital que él tenía
sobre cómo se puede arreglar este mundo que tanto hace falta. Y más todavía ahora que queremos más violencia. El 2% del presupuesto bruto de todos los países que están en la OTAN hay que darlos a la violencia, a la guerra, a las armas, a la seguridad que ellos dicen. No sé, sí sé qué miedo tiene. Y se puso su proyecto pensando en lo que más necesitan los mortales. ¿Cuál es? Todos, en efecto, necesitamos que se nos quiera, que nadie nos juzgue de mala manera y que nadie nos condene. Además, necesitamos también siempre que se nos perdone, se nos disculpe, se nos comprenda. Y por último, tenemos mucha necesidad de que los demás estén siempre dispuestos a ayudarnos sin tacañería, con generosidad rebosante y sin límites. De ahí una pregunta en forma de utopía. ¿Verdad que todo esto es como un sueño maravilloso? Igual que un día te cuento mi sueño, y creo que viene a cuento. Veía yo en mi sueño algo maravilloso, y es que Dios, y era un sueño, no una realidad, porque los sueños son, pero a veces pueden a veces decir algo o deslucir algo. Y era este: Dios creador había hecho toda la naturaleza, los animales, el mar, los montes, todo lo creado que estamos viendo, las estrellas, todo, y vio que era bueno. Pero no tenía satisfacción, creo yo, un sueño. Y entonces yo seguiría, digo, con este elemento que he creado, no puedo dialogar. No son semejantes a mí. Tengo que crear algo que sea semejante a mí. Y entonces creó al hombre para dialogar con él. Y lo hizo semejante a él. No igual, sino semejante. A su imagen y semejanza. Y los puso ¿dónde? En el paraíso. Por tanto, los creó sin pecado. ¿Y para qué? Para que fueran felices. Pero siguió el sueño
y vino lo que se realizó. Y pensó Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Vamos a hacerle una compañera para que salga de esa soledad. Y como expresa, y es un simbolismo, y es una manera de decir algo, de una costilla formó a Eva, su mujer. Adán y Eva vinieron a la existencia. Bien, pues como hemos dicho antes, ¿verdad que todo esto, lo que estamos comentando, es como un sueño maravilloso? Pues así fue lo que yo soñé del Padre Dios. Y esa impresión que metió en el hombre, sopló y creó al hombre, por así decir, una energía y le dio vida. Lo sacó de la nada y le dio ese espíritu suyo, que es un espíritu eterno, para siempre. La muerte no tendría valor en su vida. Porque estamos pensados así, creo yo, que debemos de reflexionar. Estamos pensados para la eternidad. Porque el pecado que después hemos cometido, y ahí viene el que somos pecadores, yo diría que somos ignorantes más que pecadores, o a la palabra pecado le llamo ignorancia, porque hemos dejado de elegir a la sabiduría, a la buena noticia que nos trae Jesús de lo que es el Padre, y está preocupado de que sea una realidad. Pues el pecado, es decir, esa ignorancia que hemos cometido, nos ha separado, pero no nos ha quitado la promesa. Somos eternos, somos plenitud, y como tales tenemos que vivir. A pesar de todo, a pesar de nuestras miserias y a pesar de no entender muchas cosas como les pasaba a los apóstoles. Pues bien, seguimos con este inciso y decimos, pues resulta que ese sueño maravilloso, precisamente todo esto es el corazón mismo del Evangelio. Jesús, que nos conoce muy bien, nunca amenaza, nunca recrimina, no echa nada en cara, a pesar de nuestras debilidades. Por el contrario, nos manda en imperativo que seamos siempre compasivos, que quiere decir en nuestro lenguaje humano, siempre buenas personas, como siempre es bueno Dios. Santiago, en su carta, en el capítulo 5 y el versículo 11, lo dice claro. Se trata de la bondad que lleva consigo
una ternura entrañable, agrado, humildad, sencillez y tolerancia. Se describe esta dimensión en la carta de San Pablo a los Colosenses en el capítulo 3, versículo 12. Pero vayamos concretando, aparte de lo que hayamos entendido. Es verdad que la religión ayuda a muchas personas a ser así. Pero ocurre que con frecuencia que la gente religiosa y piadosa suele juzgar, rechazar y condenar a quienes no se ajustan a lo que mandan los dirigentes de la religión. Jesús no fue cristiano. Los cristianos empezaron a existir en Antioquía, años después de la muerte de Jesús. Se nos relata en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 26. Y hoy lo sería menos todavía. El cristianismo de ahora está demasiado lejos de lo que Jesús hizo, dijo y quiso. Y eso es una evidencia pasmosa. Los países más religiosos no suelen ser los países más intachables en su conducta. Con frecuencia ocurre lo contrario. Los países menos religiosos son los países en los que se palpa una cultura más justa, más igualitaria, más honesta. Ante este hecho patente, hay que preguntarse lo que tú te imaginas que debemos de preguntarnos. ¿De qué nos sirve el Evangelio? ¿Nos quedamos en las normas? ¿Nos quedamos en los ritos? ¿Nos quedamos en las ceremonias? ¿Nos quedamos en todo lo que el hombre ha inventado, en las creencias? ¿De qué nos sirve el Evangelio? Pues si queremos un modelo de qué nos sirve, pues actualmente en nuestra iglesia el Papa Francisco sí cree en el Evangelio. Y si cree en el Evangelio, como dicen algunos, pero no sabe teología, no es un gran teólogo. Y yo me hago la pregunta, ¿de qué me sirve saber mucha teología? Que me enseñan los libros, si no me adapto al Evangelio, si no entiendo el Evangelio, que en definitiva es humanidad. Eso es lo que no entendemos del Papa Francisco. Pues que cada uno se pregunte fuertemente en qué creemos y por dónde vamos y cómo resuenan en mí esas palabras de Jesús que nos ha dicho hoy el Evangelio,
Perdonad y seréis perdonados, dar y os dará, verterá una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. Y la medida que uséis, la usarán con vosotros. Qué bonito, pero no era bonito, sino afirmativo y rotundo. Ahí está el Evangelio. Y nuestra imagen tiene que ser esa, el Evangelio y no otra cosa, porque el Evangelio es la buena noticia que nos trae Jesús. Diríamos más, la sabiduría de Dios para la humanidad. Pues bien, con esa dimensión y con esas preguntas vamos a despedirnos de esta reflexión para pasar ya al siguiente día, será el 27 de febrero, martes de la segunda semana de Cuaresma. Un saludo, un abrazo y que Dios nos bendiga, como dicen los protestantes, los hermanos protestantes, los adventistas y del séptimo día, todos. Que seamos benditos. Las bendiciones vengan encima de nosotros, para que podamos transformarnos de verdad. Adiós.